¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos encontramos aquí para continuar con las actividades del Congreso. Estamos ya hacia las últimas etapas de nuestra reunión anual. Agradezco a todas las personas que están conectadas, que nos escuchen y estén atentos a esta actividad, que es muy importante porque en esta sesión vamos a otorgar el premio a la docencia en educación superior, que en este año ha sido ganado por el doctor Miguel Ángel Méndez Rojas, que es académico del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad de las Américas en Puebla. Y voy a permitir mostrarles algunos aspectos de su semblanza para que después él proceda a enseñarnos un poco de las razones de por qué él obtuvo este reconocimiento, que es el más importante que entrega la Sociedad Química de México. El doctor Miguel Ángel Méndez Rojas es doctor en química por la Universidad Christian University en los Estados Unidos. Es licenciado en química con especialidad en fisicoquímica por la Universidad de las Américas en Puebla con el apoyo de una beca de excelencia Jenkins. Para obtener el título de licenciatura realizó una tesis de investigación sobre electrosíntesis directa de compuestos de coordinación bajo la tutela del doctor Gabriel Gojón Zorrilla, quien obtuvo este premio en alguna etapa no en docencia, sino en investigación o en tecnología, ¿no? Creo que él la tuvo en tecnología en alguna etapa de su desarrollo. Actualmente es profesor titular senior de tiempo completo del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad de las Américas en Puebla y, como comenté al principio, es doctor en química por la Texas Christian University. Él realizó estudios con apoyo de una beca de la Fundación John Welch y del CONACYT e hizo investigación bajo la tutela del cristalógrafo norteamericano William Watson Jr. Fue profesor investigador en el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el 2001, del 2001 al 2002, y desde el 2003 se incorporó a la Universidad de las Américas, donde se ha desempeñado como director del Centro de Investigaciones Químico-Biológicas, jefe del Departamento de Nanotecnología e Ingeniería Molecular y coordinador del programa de Química. En el 2016 fue investigador visitante del Bodega Marine Laboratory de la Universidad de California en Davis y en el 2018 de la Universidad de Antioquia en Colombia. Sus proyectos de investigación han contado con el apoyo de distintas instancias externas como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Colgate-Palmolive, Context, UCIMEXUS, el Gobierno del Estado de Puebla, entre otros. Ha impartido conferencias de divulgación científica para el público en general, destacando entre sus proyectos la revista de divulgación científica Aleph Zero, de 1996 al 2011, y actualmente coordina el proyecto de divulgación científica Una Ciencia. Es autor de más de 100 publicaciones científicas en revistas internacionales que han recibido más de 2.200 citas con un índice H de 25, lo que muestra un exquisito balance entre la producción científica y la docencia y la divulgación. Es traductora al español del libro Química Imaginada, Reflexiones de Química del Premio Nobel de Química Roald Hoffman y publicado por el Fondo de Cultura Económica, y autor de los libros Ciencias sin complicaciones de la editorial EDAF y la editorial de la Universidad de las Américas, Ciencia, Arte y Ciencia, Reflexiones Infinitas por la Universidad de las Américas y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla en el 2017. Y esa cosa terrible llamada ciencia de la editorial de la Universidad de las Américas. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la American Chemical Society, de la Royal Society of Chemistry, de la Sociedad Química de México y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Mantiene redes de colaboración en investigación con universidades nacionales y extranjeras, como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Texas en San Antonio, la Universidad de Texas en Dallas, la Universidad Cristiana de Texas, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Hospital General Manuel G. A. González, el Centro de Investigaciones Biomédicas de Oriente, entre otros. Desde el 2001 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, siendo recientemente designado Investigador Nacional Nivel 3. Felicidades, que comenzará a partir del próximo año. Ha dirigido o codirigido más de 90 tesis de licenciatura, 5 de maestría y 5 de doctorado, 2 de doctorado en proceso. Ha presentado más de 100 conferencias por invitación en instituciones académicas nacionales e internacionales y más de 100 trabajos con los resultados de los
productos de investigación con sus estudiantes. Durante su trayectoria académica ha recibido reconocimientos tales como el George Brown Jr. Award, otorgada al mejor proyecto de investigación presentado en la convocatoria 2015 de la Universidad de California, Institute of Mexico and United States Studies, de la UC Mexus. Mención honorífica del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2006, el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en la categoría de Divulgación Científica y Tecnológica, y en 2 ocasiones la Medalla Compromiso con Educación que otorga la Universidad de las Américas en Puebla. Me honra sentir, ¿no?, que le damos la cereza del pastel a esta producción científica extraordinaria. Los dejo con nuestro premiado, el doctor Miguel Ángel Mendoza Rojas, con la conferencia Motivar para Educar y para Vivir un Viaje Personal. ¿Sí? Permíteme antes hacerte entrega del premio, que consiste en el diploma y la medalla. Muchas gracias. Andrés Manuel del Río. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues, yo hago entrega de este premio a mi esposa. Porque finalmente que uno pueda hacer muchas cosas no depende de uno, sino que depende de cuando uno hace una familia, de la posibilidad de que los tiempos puedan, digamos, fluir de una manera apropiada, ¿no? Porque todos los proyectos normalmente no son de una persona, sino son proyectos para más, ¿no? Para una familia, para que crezca, para que sus hijos tengan, pues, nuevas oportunidades. Y pues ya, y se entrega a quien más merece este reconocimiento, porque pues probablemente ese 10% de mi parte, con ese otro 90% de oportunidades para poder desarrollarlo, no hubiera hecho posible que el día de hoy pues, pudiera recibir este honor que sinceramente la Sociedad Química de México desde hace ya muchas décadas ha estado ejerciendo, digamos, esa labor de llevar a cabo pues cualquier actividad que pudiera ser necesaria para que la química y la ciencia pueda llegar no solamente a la sociedad, sino muy importante a las aulas en donde estamos formando desde, por así, fuerzas básicas, ya que estamos en tiempos futboleros, hasta nivel superior y profesional, pues ciudadanos y mentes que deben tener pues la capacidad crítica de utilizar ciencias como la química para llevar a cabo la transformación. Digo, es una ciencia de la transformación. Así que pues es una excelente metáfora el que la química pueda convertirse en un país como el nuestro, en una herramienta para transformar mentes y realidades. Y yo quiero platicar un poquito de mi propia experiencia, porque finalmente todos aquellos que nos dedicamos a la educación, seamos o no maestros, porque de alguna manera todos participamos en el proceso educativo, pues tenemos una experiencia muy personal y yo lo llamo un aprendizaje contextualizado. Y es ese contexto y esas experiencias lo que nos hacen ser el maestro que a veces quisimos tener. Y si no lo somos todavía, pues tenemos la oportunidad de entender cuáles son esas oportunidades en nuestro propio contexto para poder desarrollar esas experiencias que nos conviertan en esa luz inspiradora para que nuestros estudiantes, nuestros hijos, pues puedan convertirse en esos profesionistas, esos ciudadanos que quisiéramos fueran, ¿no? Entonces ahora sí vamos a ver si funciona esto. Vamos a ver. Ahí. Creo que no. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces voy a empezar con algo quizás muy personal, ¿no? Es mi camino hacia la ciencia y en particular hacia la química, que originalmente pues no iba a ser hacia la química, pero las circunstancias a veces nos orillan a tomar, digamos, caminos inesperados, ¿no? Y eso es un aprendizaje también importante porque nadie sabe a dónde va, ¿no? Pero hay muchos caminos que nos pueden llevar al lugar en donde debemos estar, ¿no? Y para mí, en este caso particular, pues ha sido a través de la química y estoy pues sumamente satisfecho de ello, pero no hubiera sido posible sin muchas de las cosas de las que voy a platicarles el día de hoy, ¿no? Entonces, primer acto. Yo soy de la Ciudad de México
Y por azares del destino, cerca de donde vivíamos, la casa que en ese entonces pues habitaban mis abuelos y que también mis padres también habitaban con ellos, estaba sumamente cerca, caminando de un laboratorio farmacéutico que pues entre otras cosas preparaba ungüento 66.6, ¿no? No quiero decir 666 porque tiene connotaciones apocalípticas, pero 666, ¿no? Y otra cosa que quizás también fue importante en esa infancia, que en una parte pues estaba de alguna manera en contacto con cosas químicas, es un montón de libros. Mi abuelo pues tenía esa pasión por la lectura, así que pues tuve la oportunidad de pues devorarme colecciones enciclopédicas porque yo era un niño sumamente raro, de esos que pues en lugar de salir a jugar con sus amigos a la calle, que en ese entonces podía uno salir a la calle con más tranquilidad que hoy en día, pues me quedaba en casa leyendo, ¿no? Entonces, pues agradezco eso y pues ahí había de todo, ¿no? Y había unos tomos de ciencia y desarrollo que pues hoy en día lamentablemente pues ya no están, pero que son finalmente fuente de inspiración y de contacto para muchos niños de nuestra época hacia el tipo de ciencia de investigación que se hacía en nuestro país, ¿no? Y que se sigue haciendo en nuestro país, nada más que ahora se comunica a través de otros canales, ¿no? ¿Qué otra cosa lee un niño, además de historias fantásticas, ¿no? Pues literatura fantástica también, ¿no? Libros de Julio Verne, cómics de Spider-Man. Todo eso, de alguna manera, puede servir para tener herramientas de inspiración para pues, un niño de esa edad, ¿no? Y yo no creo que sea mala idea que le podamos permitir a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a los jóvenes, pues tener contacto con estas otras herramientas que nos permiten desarrollar nuestra creatividad, porque finalmente ponen a prueba a veces incluso los aprendizajes que tenemos. Entonces yo veía en Peter Parker, un estudiante de bioquímica en una universidad de Nueva York, pues una inspiración profesional que además le costaba trabajo en la escuela. Y cuando yo en la universidad veía que exactamente tenía los mismos conflictos, la enseñanza y el aprendizaje no son algo que se obtiene gratuitamente, pues sentía que era como mi modelo de superhéroe al cual podía yo pues ligarme, ¿no? Y bueno, pues una generación, pues, vivimos bajo la sombra brillante de la televisión y había programas muy interesantes que hoy en día no sé si vamos a poder encontrar nuevamente esa oportunidad para las nuevas generaciones, como Cosmos, ¿no? O no si recuerdan esta otra serie donde pues Jacques Cousteau pues, exploraba los océanos y mares, incluyendo todo el mar de Cortés. Fue principalmente uno de los grandes exploradores del mar de Cortés. Y estas también fueron fuentes de inspiración, pero también vivimos en una época en donde había una gran cantidad de cosas asombrosas tecnológicamente hablando, como el envío de transbordadores espaciales, satélites al espacio, el primer mexicano que fue al espacio, o sea, una serie de cosas que hoy en día ya tomamos así como que pues es normal, ¿no? Siempre hemos estado en el espacio, siempre ha sido la televisión a color, los teléfonos celulares siempre han existido, el internet siempre ha existido, ya no nos asombramos de las maravillas científicas y tecnológicas. Yo el día de ayer en clase precisamente les comentaba a mis estudiantes, ¿cuándo fue la última noticia del descubrimiento de un nuevo fármaco que ustedes leyeron en las noticias? Y era pues un poquito con una intención de que nos diéramos cuenta de que también estamos viviendo un problema en términos de desarrollo, por ejemplo, de nuevos fármacos, ¿no? Llevamos décadas sin desarrollar, como antes se hacía, nuevas moléculas con actividad farmacéutica y estamos reexplotando cosas que pues probablemente pueden tener otro tipo de aplicaciones, pero pues como que se nos están acabando las ideas, ¿no? Y no es que se nos acaben las ideas, necesitamos enfatizar la necesidad de formar más profesionistas con más imaginación y esto es a través de la motivación. Y bueno, pues yo ni sabía qué quería hacer. Bueno, sí, tenía una idea, ¿no? Quería ser bombero, porque cuando estábamos en kinder, pues la maestra nos llevó a ver una estación de bomberos que estaba relativamente cerca de donde vivíamos. Entonces era asombroso ver a estos hombres que arriesgaban su vida, a veces de manera voluntaria, pues para resolver problemas que no eran suyos. De una forma u otra, pues esto también lo mantengo probablemente al día de hoy porque formo profesionistas que en un futuro pues van a resolver problemas que no son de ellos.
Entonces, seguimos formando generaciones de héroes o profesionistas que de alguna manera van a tener un impacto en el desarrollo de soluciones de nuestra sociedad, que es cada vez más global, ¿no? También, pues, por ahí había juegos de química, uno muy conocido, que pues probablemente varios de nosotros tuvimos, y si no lo tuvimos, pues por ahí medio nos inventamos. Cuando no había dinero para comprarlos, mi papá era médico, así que pues me quedaba con todos sus frasquitos de medicinas, jeringas, y construía mi propio laboratorio en el baño de la casa, ¿no? El baño de la casa pues se convirtió en mudo testigo con explosiones en el techo de cosas donde uno pues iba experimentando, a veces sin saber, pero sí con esa curiosidad, porque en el fondo creo que lo que yo quería era hacer investigación. Y bueno, pues había ferreterías donde uno podía acudir a comprar algunas otras cosas, a ver si se mueve. Ahí está, ¿no? El típico experimento del frijolito, construir termómetros caseros, cosas con motores, el magnetismo, que hasta la fecha sigue siendo un tema que me fascina, ¿no? Ahora bajo otra perspectiva, pero el magnetismo fue de esos temas que en mi primera infancia, digo mi primera infancia porque ahorita estoy viviendo como la tercera infancia, que eso es muy importante para aquellos que nos dedicamos tanto a la docencia como a la investigación, porque si perdemos esa capacidad de asombro, pues finalmente, pues como que perdemos una gran cantidad de cosas que nos servirían para poder desarrollarnos, ¿no? Entonces, lo mío era la investigación, pero pues no fue gratuito, ¿no? Fue algo en donde me contagiaron esa curiosidad maestros. Maestros y maestras, como nosotros a veces nos toca ser, que si tenemos esa oportunidad de tocar el corazón y la vida de nuestros estudiantes, pues vamos a tener esa posibilidad de ayudarlos a encontrarse a sí mismos en un camino de transformación, ¿no? Entonces, gracias a todos aquellos maestros, ahorita voy a tener oportunidad quizás de mencionar algunos, pero fin del primer acto, ¿no? Porque viene el terremoto que todos tenemos memoria en la Ciudad de México. Y bueno, se quebraron muchas cosas, edificios, vidas, proyectos. Nosotros tuvimos que cambiar de lugar de residencia e irnos a Puebla. Y fue una situación prácticamente de una semana para otra, con un ciclo escolar ya iniciado, y de pronto llegar a un lugar nuevo, empezar con 0 amigos, con 0 conocidos, y tener pues la necesidad de volver a reconectar cosas, pero hay muchas cosas que no se puede llevar uno en una mudanza, pero las ideas y los sueños son cosas que sí podemos empacar y continuar en los lugares donde estemos. Entonces, a todos, ¿no? Lo que sigue, ¿no? Pues, instalarnos en Puebla, que por cierto es muy bonito. Si no han tenido oportunidad quizás de visitarlo o vivir ahí, pues tomen esa opción como una alternativa. Es un lugar, cuando yo llegué, que eso me gustó mucho, caminable. Entonces, en esa época, pues uno podía recorrer caminando toda la ciudad de Puebla, de extremo a extremo, y lo hice, ¿no? Porque pues me gustaba mucho caminar. De las últimas experiencias que yo tuve en la Ciudad de México caminando, es más bien corriendo, calzada de Guadalupe, porque me estaban persiguiendo unos muchachos que me querían asaltar. Pero en Puebla era completamente distinto. Entonces me iba a veces a la escuela caminando, a pesar de que estaba prácticamente al otro lado de la ciudad. Fue una experiencia en esa época bastante bonita. Hoy no necesariamente idéntica, pero pues ahí tuve mis primeros contactos con las ideas de querer ser un profesionista en algo, ¿no? Y en ese entonces, pues yo quería ser o biólogo molecular o biotecnólogo. Así que pues todavía no me acercaba, aunque sí tangencialmente a esta ciencia de moléculas, pues porque finalmente la biología molecular pues es química, como la biotecnología es la utilización también de muchas de estas biomoléculas para cuestiones tecnológicas, ¿no? Que no me escuchen mis colegas biotecnólogos que estoy haciendo un reduccionismo absurdo, pero pues finalmente química es central para una gran cantidad de áreas, ¿no? Entonces, cuando por fin me decidí a estudiar algo, empecé estudiando ingeniería química porque hice una visita al Instituto de Biotecnología de la UNAM, que en ese entonces se llamaba Centro de Investigaciones Genéticas y Biotecnología, un nombre mucho más largo que el que tiene actualmente. Y ahí me entrevisté con Javier Soberón, que pues me comentó pues, que era interesante, pero no existía una carrera de biología molecular en México, ni tampoco una carrera en biotecnología, que yo tenía que escoger algo más hacia la química, y me dejó con Enrique Galindo,
también un fantástico ingeniero en proteínas que está, no sé si todavía esté en el Instituto de Biotecnología. Y pues él era ingeniero químico de formación, así que me convenció de estudiar primero ingeniería química, pero en mis primeros semestres de ingeniería química me di cuenta de que pues más bien tenía que irme por la segunda parte de esa carrera, ¿no? Que es la química, ¿no? Entonces me cambié de carrera en mi segundo semestre y ya de ahí pues continué pues dentro de esta carrera tan fascinante, ¿no? Y como comentó el doctor Cuevas, pues tuve la oportunidad de hacer mi tesis de licenciatura con el doctor Gabriel Gojon y fue una experiencia fantástica que junto con otro gran colega hoy, también maestro en ese entonces, el doctor Marco Antonio Quirós, pues me enseñaron cosas muy importantes que yo pongo hoy en práctica en mi pues, profesión como docente, ¿no? Que es tratar de llegar a la vida de los estudiantes a través de ejemplos que estén cercanos a su propio contexto y realidad y en los cuales puedan ellos percibir que pueden resolver problemas reales. Porque de otra manera, pues a veces los anclamos a problemas de libros, en contextos incluso culturales diferentes al nuestro y en donde pues no tienen la manera de hacer clic, ¿no? Y ese clic es muy importante porque es donde finalmente dicen, estoy aprendiendo algo que sirve, estoy aprendiendo algo que puedo ocupar para resolver los problemas de mi cotidianidad. Bueno, y pues era joven inquieto, ahora ya nada más soy inquieto. Así que pues en ese entonces aparecía una cosa rara que era el Internet. No me crean, pero 1992 eran pocas las instituciones que tenían una página web pues, en la Internet, ¿no? Era una cosa rara, ¿no? Así que, pues con algunos compañeros de estudios, pues nos dimos cuenta de que era una oportunidad muy interesante de crear espacios de divulgación científica y como estudiantes, pues nos hicimos a la tarea de crear una revista electrónica que también era una cosa rara. En español no existían revistas de divulgación científica que tocaran muchos temas de una manera, digamos, muy creativa y no técnica, ¿no? Así que con alumnos de física, de biología, de química y otras carreras, pues nos dimos esa tarea que todavía hasta la fecha, si ustedes googlean por ahí Aleph Zero, pues van a encontrarse, ya no mantenida por un servidor, sino por otros colegas, este proyecto que desde 1997 ha estado haciendo algo bajo una premisa, que la mejor manera de aprender a hacer divulgación es haciendo divulgación. O sea, no hay forma de aprender divulgación si no es escribiendo divulgación, dando pláticas de divulgación o talleres de divulgación. Esa experiencia es formativa, ¿no? Así que siendo todavía estudiante, interesado en cómo comunicar lo que estábamos haciendo de una manera clara y entendible a los demás, porque pues era terrible cada Navidad con la familia. ¿Sí? ¿Y tú qué haces, no? ¿Para qué sirve lo que haces, no? Pues permíteme que te lo escriba porque pues así como que entre bocado y bocado no es sencillo explicarlo, ¿no? Pero la divulgación científica es una actividad importante que además podemos incorporar dentro de nuestra práctica docente y sirve mucho como herramienta para motivar a nuestros estudiantes. Acto 3, ¿no? Entonces, una vez terminados los estudios de licenciatura, pues hay que buscar qué más hacer, ¿no? Aunque estuve un tiempecito trabajando en una empresa de tratamiento de aguas, como que había un gusanillo por ahí inquieto de que pues tenía que ir un poquito más para allá, ¿no? Así que finalmente pues me fui a hacer mi doctorado y fue un pretexto muy interesante primero para salir de casa y empezar a hacer algo más de forma independiente, por ejemplo, aprender a cocinar, aprender a lavar mi ropa. Pero bueno, pasado ese tiempo, pues finalmente se acaba ese sueño de libertad y uno regresa para buscar pues cómo continuar haciendo lo que uno quiere, pero ya pues como un profesionista, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de eventos que eventualmente me regresaron a México, primero en el Centro de Investigaciones Químicas de la Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde pues tuve la fortuna de poder compartir pues aulas y laboratorios con excelentes colegas y posteriormente pues se dio la oportunidad de que regresara a mi alma mater, a mi otra alma mater, la Universidad de las Américas, y pues desde 2003 hasta la fecha pues ahí he estado en los últimos casi 20 años, ¿no? Entonces, el posgrado realmente fue un pretexto para buscar más temas de motivación, ¿no? A veces tenemos grandes oportunidades en estos instantes de estar pues haciendo una búsqueda de nosotros mismos para conocer gente que pues son así como nuestros superhéroes, ¿no?
O sea, así como a mí me hubiera gustado encontrar a Peter Parker, ¿no? Pero pues no existe, ¿no? Pero sí me encontraba en congresos a colegas muy queridos como Eusebio Juaristi, quien pues también es una persona muy importante para la química en México, y otros como Mario Molina y muchos más que finalmente pues son colegas que, como todo mundo sabemos, si nos aproximamos en nuestro gremio, pues nos entendemos, ¿no? Y podemos comunicarnos, ¿no? Esa idea de científico famoso, inalcanzable, no existe afortunadamente en nuestro gremio, o al menos no en la mayoría, ¿no? Y eso nos permite, por ejemplo, pues que un chamaco sin ningún tipo de experiencia, como era yo en ese entonces, pues podría llegar, oiga, doctor Molina, ¿qué sintió cuando ganó el premio Nobel, ¿no? Y que me dijera algo terrible, ¿no? Porque ya desde entonces no tengo vida propia, ¿no? Y todo el mundo cree que sé de todo y me pregunta de cosas que no sé, ¿no? Y yo quisiera tener tiempo para mi grupo de investigación y mi familia, ¿no? Entonces, el ver esa perspectiva, ¿no? De una persona que, independientemente de haber tenido uno de los mayores honores de la ciencia, en particular de la química en el mundo, que está preocupado por sus estudiantes y está preocupado por su familia, pues es también un aspecto motivacional, ¿no? Entonces, finalmente, pues el posgrado fue otra oportunidad para hacer experiencias. Ahí está Catherine Barton, ¿no? No sé si la reconozcan, creo que tiene un láser. Bueno, Catherine Barton, inferior derecho, cuando era estudiante de química, un muy querido maestro, a quien también le quiero dedicar una buena parte de este premio, el doctor Enrique González Vergara de la UAP, nos habló de Catherine Barton y de cómo se fascinó con los colores en la química de coordinación para elegir precisamente la química como su profesión. Y pues en un viaje de aeropuerto, pues me la encontré, ¿no? Y, ay, muchas gracias. Y finalmente, pues, pues dije, ay, pues tengo que aprovechar porque pues no es de todos los días encontrarse a uno de sus ídolos de la, muchas gracias, de la carrera, ¿no? Y entonces estaba ahí platicando con alguien, le di mi cámara a esta otra persona y dije, por favor, ¿nos puedes tomar una foto? Y abracé a Catherine y pues la persona a la que interrumpí en su plática era su esposo, ¿no? Que pues un poco molesto por interrumpirlos y estar abrazando a su esposa, pues como que nos tomó la foto, ¿no? Pero bueno, pues yo ya me quedé con mi foto de que pude conseguirla, ¿no? Y ya pues de última parte de estos actos, pues eh, estando como profesor investigador en las Ciudades Américas, la verdad he tenido una gran cantidad de oportunidades para ejercer esta hermosa labor que es ser un docente. He tenido la oportunidad de tener miles de estudiantes en mis aulas y a casi todos ellos poder tener un contacto cercano para poder contestar dudas muy particulares de por qué estoy estudiando esta carrera, qué puedo hacer, qué tipo de problemas son los que pudiera yo participar para resolver, ¿no? Entonces, cada una de esas oportunidades es pues un tesoro porque este país, este mundo necesita no uno, no dos, no mil, sino cientos probablemente de miles de personas que abracen con su corazón la profesión que hacen, con la intención que quieran, ser artistas, ser científicos, ser locutores, lo que sea, pero hacerlo mejor, ¿no? Con esa pasión, ¿no? Con esa motivación. Y si tenemos esa oportunidad de tocar el corazón de estos jóvenes, pues finalmente estamos transformando vidas, ¿no? Y transformar vidas es salvar el mundo, ¿no? Entonces, en este tiempo, pues también he tenido oportunidad, en no sé a qué hora, pero ponerme a escribir, y ahí hay una serie de libros que también tratan de reflejar esas experiencias de aprendizaje contextualizado en las cuales yo transmito como anécdotas dentro de mi práctica docente cotidiana. Una cosa que quiero enfatizar es precisamente eso un poquito más adelante, de que para mí la docencia no es algo que tengamos que ejercer de una manera rígida y textual, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 12 del texto tal y 100 ejercicios cada semana, ¿no? Sino que tenemos que buscar la manera de incorporar en el contexto y las experiencias de nuestros estudiantes, pues historias que les permitan a ellos apropiarse de la experiencia de aprendizaje. Entonces, no es lo mismo que aprendan, pues no sé, la ley de los gases, a que entiendan toda la porción histórica relacionada con el desarrollo de esas leyes. Hay un contexto histórico importante que tenemos que entender y reflexionar porque no es idéntico al actual, y hacer ciencia hace siglos, hacer ciencia el día de hoy, pues no es exactamente lo mismo, ¿no?
Y bueno, pues he continuado buscando fuentes de experiencias y aprendizaje. Ahí está a izquierdo el doctor Enrique González Vergara, precisamente, que sigue activo. Es un colega con el que incluso sigo trabajando en proyectos de investigación. Y bueno, pues aunque ahora me dedico más a temas que están dentro del campo de la nanotecnología, pues en el corazón de la nanociencia y la nanotecnología está la química. Y eso fue precisamente lo que nos permitió hace algunos años. Ahí ya se fue. ¿Quién sabe dónde se fue? Ahí está. Bueno, esto es más cosas de educación, divulgación que estamos haciendo. Es el proyecto Una Ciencia, son los estudiantes, y creo que ya borré la otra, me parece que sí. Bueno, pero lo que quería hacer es decir, en esta diapositiva que borré precisamente porque no quería poner muchas diapositivas, que podemos utilizar a la química todavía para seguir creando nuevos caminos profesionales. Ya por el año 2006 tuvimos la oportunidad de hacer un proceso de búsqueda de nuevas carreras profesionales y creamos una carrera que es básicamente química, llamada nanotecnología e ingeniería molecular, y que pues se ha convertido, digamos, en un modelo de educación profesional interesante que en varias otras instituciones mexicanas se ha, digamos, replicado, porque pues encontramos a través de la química de materiales pues una serie de necesidades para este mundo cambiante que pueden ser, digamos, resueltas a partir de la profesionalización de ese tipo de profesionistas, ¿no? Y bueno, pues la química es central, ¿no? La química nos permite resolver una serie de problemas que son cotidianos, pero que también son futuros. Y si nosotros ayudamos precisamente a nuestros estudiantes a encontrar ese nicho de la química en donde pueden generar alguna aportación y también disfrutar el conocimiento que están aprendiendo, pues vamos a poder también aportar a la sociedad pues potenciales candidatos para resolver estos problemas, ¿no? Entonces, es a través de la educación que nosotros vamos a poder resolver varios de estos problemas. Ahí, ya se fue otra vez. Ahí está, ¿no? Entonces, ciencia no es nada más una serie de conocimientos, ¿no? No nos paramos frente a un grupo de estudiantes a repetir lo que ya está escrito, sino tratar de reflexionar conceptos que probablemente incluso tienen que ponerse en duda, ¿no? Si los estudiantes no son críticos para poder decir, profesor, usted parece ser que está equivocado, pues no estamos formando el tipo de ciudadano crítico que este país y este mundo necesita, ¿no? Pero eso lo tenemos que hacer no solamente de manera firme, ¿no? Que a veces lo hacemos muy firmemente, ¿no? Y nuestros estudiantes como que en vez de disfrutar, sufren el proceso de aprendizaje, ¿no? Tenemos que hacerlo con firmeza, pero también con motivación, ¿no? Porque finalmente, y esto es muy de estas épocas, esto nos puede ayudar a que si independientemente si los estudiantes se dedican o no a la química, a las ciencias o a la tecnología, al menos se apropien del conocimiento y con eso puedan tener una cultura científica más apropiada, ¿no? Hace un momentito que estaba caminando por la playa, estábamos viendo ahí unas arenas así que brillaban con la luz del sol, así como si fuesen doradas, ¿no? Y ahí estaba yo con mi mente de químico, ¿no? Pues diciendo, pues no es oro, ¿no? Es mica probablemente, algunos pedacerías ahí de pirita, porque pues hay unos yacimientos de hierro muy cercanos acá. Entonces, es un tipo de reflexión que hacemos a veces de manera involuntaria, aquellos que nos dedicamos a la ciencia y en particular a la química, pero que no debe ser, digamos, ajena a cualquier otra persona con un poco de conocimiento de esta ciencia fundamental. Entonces, tenemos que desde primaria y hasta preparatoria, seguir insistiendo que los contenidos curriculares, que cada vez están más cortos en profundidad y temas, pues se enriquezcan con temas diversos de ciencias, ¿no? Matemáticas, pues está ahí en el currículum porque pues de alguna manera tenemos que pagar impuestos, ¿no? Pero química, biología, física, cada vez están teniendo menos espacios y pues como profesionistas y docentes tenemos que exigir que los programas educativos no pierdan esa profundidad y diversidad porque son parte enriquecedora de nuestra cultura general. Nuestra cultura general no abarca únicamente la capacidad de hacer quinielas para el Mundial de Qatar, ¿no? Nuestra cultura general debe abarcar la capacidad de discutir temas tan complejos como la contaminación ambiental, el cambio climático o incluso pues el telescopio espacial Webb, ¿no? De forma tal que podamos pues abrazar la ciencia y la tecnología y todos los beneficios que nos otorgan el día de hoy, ¿no? Y hay una serie de problemas en la enseñanza de las ciencias, algunos que ya tocamos, ¿no? Por ejemplo, ser un profesor rígido e inflexible, ¿no? O sea, sí podemos ser profesores de método, pero tenemos que ser profesores empáticos, profesores que
se acerquen al final de la clase con sus alumnos que vemos ahí como que perdidos y en la oscuridad, y nos convirtamos un poquito en una luz que les ayude a iluminar sus dudas, ¿no? Y descubrir que tienen dudas, porque nuestros estudiantes muchas veces no nos lo van a decir, ¿no? Entonces, romper este molde que a veces tenemos, porque pues, a lo mejor tuvimos excelentes profesores, pero muy rígidos, ¿no? Que no les hubiera costado nada una sonrisita o un chiste, aunque sea malo, a media clase para romper el hielo, ¿no? Tenemos que también aprender a contextualizar, y los contextos son importantes. No es lo mismo enseñar química a un estudiante rural que a un estudiante en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esa contextualización no solamente nos permite acercarlos a la problemática y realidad que ellos tienen, sino que les permite darse cuenta de que ellos también pueden convertirse en actores transformadores de su propia realidad, ¿no? Y debe ser motivante y con una capacidad de corregir de forma positiva, ¿no? Porque a veces es, pues, a ver, ¿quién participa, no? No, estás mal, ¿no? Es que no estudia. Es que esto, aquello, de una manera que a veces, pues, inhibe, pues, la participación y las ganas de, pues, continuar aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que en nuestro proceso de retroalimentación, para que el estudiante sepa si está o no aprendiendo, pues le demos palmaditas que le digan, no estás bien, pero vas mejorando, ¿no? Esa es una parte que también cada quien tiene que descubrir con su propia estrategia, ¿no? A veces tenemos miedo, ¿no? Porque un profesor que motiva demasiado, pues genera demasiadas preguntas y, hijo, contestar todas las preguntas, ¿qué tal si no me salga respuesta, ¿no? Un grupo así suena peligroso, ¿no? Porque piensa demasiado y es demasiado participativo, ¿no? Pero es de los mejores grupos que podemos tener, ¿no? Porque son grupos que ya tienen su propia motivación, que ya tienen su propio interés, que vienen a clases ya con la teoría y conceptos aprendidos en casa y que vienen simplemente a discutir, ¿no? Entonces, no tengamos miedo y continuemos ese proceso de motivación, ¿no? E involucremos al estudiante como una parte central del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El estudiante no nada más es un receptor inerte, ¿no? El estudiante es el principal factor de aprendizaje porque ellos van construyendo a través de la discusión, construyendo a través de la apropiación el conocimiento que van adquiriendo, ¿no? Es el principio del constructivismo, ¿no? Entonces, motivar, ¿no? ¿Cómo podemos motivar? Pues involúcrenos en actividades de cátedra dentro del laboratorio, un experimento que a veces puede ser muy simple y si tenemos acceso a recursos experimentales de un laboratorio, pues puede ser un poquito más complejo, ¿no? Pero hay conceptos muy complicados que a lo mejor se pueden ver de forma más clara a través de la experimentación, ¿no? Que trabajen en equipo, porque finalmente pues es una manera como van a desarrollar una serie de habilidades que son importantes también para la vida cotidiana, ¿no? Y que se lleven ese aprendizaje más allá de la escuela, porque pues muchas veces pues cierran su libreta, salen de clase y pues ya la escuela quedó atrás, ¿no? ¿Cómo hacer para que incorporen parte de sus procesos de aprendizaje utilizando sus experiencias de cada día? A ver, vayan al baño y chequen todos los productos que están ahí, verifiquen los ingredientes, si ya hicieron algunos experimentos de indicadores ácido-base, pues verifiquen cuál es la acidez o la basicidad, pero dense cuenta de que esto que están aprendiendo está en sus casas, está en su cocina, está en su baño, está en sus medicamentos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de experiencias que puedan ellos apropiarse? Pues podemos permitirles que tengan, ¿no? Y tener paciencia, ¿no? Porque finalmente la educación toma tiempo, ¿no? Tenemos estudiantes con distintos ritmos de aprendizaje y algunos de estos pues probablemente van a necesitar una semana o 2 semanas o un mes más para poder que les caiga el 20, ¿no? Pero cuando lo hacen, pues van a poder integrarse con el resto del grupo y tener un aprendizaje significativo más importante. Muchas gracias. Y buscar, pues, cualquier experiencia motivacional que pudiera ser. Inviten a un colega científico. Hay hasta grupos de divulgación científica que lo hacen de una manera muy lúdica y que pueden ser, digamos, maneras interesantes de generar, pues, contactos de aprendizaje, ¿no? Y cuando no los tenemos, pues créenlos. Digo, puede haber estudiantes que tienen esa capacidad y ese interés para formar grupos que le enseñan a jóvenes, a niños, y pues en la experiencia de ellos compartir lo que están aprendiendo.
Llega un momento en donde uno mejor se separa de las mesas y se queda asombrado viendo a los niños haciendo las cosas por su cuenta y con unos ojos abiertos, así aprendiendo porque quieren aprender y asombrados, ¿no? Eso es probablemente de las cosas que nos interesa hacer dentro del aula, ¿no? Que el estudiante diga, con permiso, profesor, usted ya no me sirve, ¿no? Yo ya tomé mi experiencia de aprendizaje como propia y voy a continuar haciéndola porque me llena, ¿no? Porque me hace feliz, porque me completa, ¿no? Entonces, pues, ser imaginativos, ¿no? A lo mejor un día llegamos vestidos de payasos o con gabata de colores, no tengo idea, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de romper esos convencionalismos que a veces pues nos limitan para decirle a nuestros estudiantes que la ciencia no es ajena a la cotidianidad, que esa persona que vive cerca de su casa y saca la basura temprano todos los días puede ser un científico, un químico, y que pues es algo a lo que él o ella puede aspirar, ¿no? Y que no lo va a convertir en un superhombre, una supermujer, pero sí lo va a convertir en una persona útil para resolver problemas actuales de la sociedad. Entonces nos surge que podamos identificar y generar mecanismos que nos permitan difundir información de avances y desarrollo de ciencia y tecnología, ¿no? Ya decíamos, hemos perdido algunos espacios, pero también han aparecido nuevos, como las redes sociales. Entonces, ¿cómo aprovechamos estas redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, que ya parecía que iba a desaparecer hace un día? Pero bueno, ¿cómo aprovechamos estas nuevas maneras de comunicarse, sobre todo de las generaciones jóvenes, para poder emplearla como herramienta de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Son espacios únicos para poder, pues precisamente, continuar en procesos de aprendizaje y comprensión de las matemáticas, la ciencia, las ingenierías, la tecnología, y que pues la gente se apropie del conocimiento, ¿no? Pero muy importante es de qué maneras, con qué estrategias vamos a estimular, ¿no? Que la gente pues quiera ser innovadora, quiera ser imaginativa y quiera mantenerse haciendo una actividad que para muchas personas se antoja así como pues innecesaria, ¿no? ¿Para qué hacer investigación científica? ¿Para qué hacer química, física, matemáticas, ¿no? Como que están desconectados de la realidad, pero si os enseñamos a ver la realidad, pues vemos materiales, ecuaciones que nos permiten calcular esfuerzos mecánicos que deben sostener ciertas columnas para que un edificio se mantenga en pie, y una serie de cosas que sin ciencia básica y tecnología, pues simplemente no nos permitirían pues vivir con los beneficios que el día de hoy pues todas estas áreas nos aportan, ¿no? Entonces, creo que esta es la última. Esa era la última, ¿no? Pues básicamente es una reflexión personal de mi propia experiencia. Yo tengo que agradecer a mis profesores y a esos instantes en mi contexto familiar y personal que pues me pusieron, digamos, enfrente las oportunidades para aprender y las oportunidades para compartir lo aprendido con otros. Y pues este premio nacional en la parte de educación a nivel superior, pues es simplemente un nuevo compromiso para continuar haciendo esto, ojalá por muchos años más, ¿no? Y pues muchas gracias por esta distinción. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, felicidades. Estamos puestos para las preguntas. Si tuviéramos preguntas de la audiencia en el espacio cibernético o quienes deseen hacer preguntas aquí. Rosamá, por favor. Ahora viene el micrófono, está a 1 metro. Bueno, pues muchísimas gracias y muchas felicidades. De verdad bueno, felicitaciones más que felicidades. Son las dos cosas evidentemente compartidas con todos nosotros, porque cuando alguien como usted y como las personas que este año fueron meritorias de la medalla, todos estamos de parabienes, ¿no? O sea, no solamente en la sociedad, sino toda la comunidad química se siente reivindicada, se siente importante, se siente que trasciende no solamente a través de lo que hacemos en las aulas, sino de todo lo que va a repercutir con los años y evidentemente pues esperemos que así sea en una mejor sociedad, ¿no? Entonces, pues yo le agradezco esta bonita plática en la que lo que se ve es que los juguetes Mi Alegría tenemos que hacer más, ¿no? Y tenemos que hacerlos con niñas y tenemos que hacerlos de una manera en que no sea esa ciencia críptica, esa ciencia que solamente es para algunos, para los que fuimos, y me incluyo, raritos, ¿no? En la primaria, que nos gustaban cosas que ahora creo que
ya están mucho más al alcance de todos, pero que otra vez sí necesitan maestros, ¿no? Nunca podemos pensar que la sociedad puede ir sola. Y Giner de los Ríos lo decía, ¿no? Dame al maestro y tienes una escuela. Eso es mi aportación. Muchas gracias. ¿Un comentario más? Hola, buenas tardes. Cristina Rueda, Facultad de Química UNAM, ya retirada. Quiero hacer una pregunta porque hay una, pues no es un rumor, sino en realidad algunos grupos de profesores piensan que no es importante las matemáticas, ni la física, ni la química en la enseñanza de la biología a nivel superior. Y quisiéramos saber su opinión. Sí, y es parte de la situación que desde los programas de estudio estamos tratando de crear áreas temáticas en donde tenemos que empezar entendiendo que la ciencia pues es una cosa más compleja y unida, ¿no? O sea, física, matemáticas y química las podemos ver como asignaturas, ¿no? Pero ciencias naturales, que integra a todos, incluyendo pues otras áreas, pues es, digamos, como aprendimos muchos de nosotros, ¿no? Entonces, generar secciones del conocimiento que no están vinculadas e interrelacionadas entre sí, pues tiene ese riesgo, ¿no? De que las veamos como áreas aisladas que no contribuyen entre una y otra, ¿no? Pero pues ahí podemos sacar de la manga ejemplos muy prácticos en donde mostramos, por ejemplo, cómo para la biología es importante tener modelos matemáticos que nos permiten pues entender, por ejemplo, cuestiones ecológicas y de biodiversidad, y pues eso sin duda pues tiene que ver también con modelos que existen en la física para entender, pues no sé, por ejemplo, en el caso de bacterias, crecimientos exponenciales de poblaciones. Entonces, ahí hay oportunidades de poner ejemplos muy concretos, pero tenemos que regresar entonces a la parte de los contenidos, de los cursos que estamos enseñando en las escuelas, ¿no? Donde tenemos antes que dividir, integrar, ¿no? Para que ya después, cuando entienden el todo, pues puedan ver las partes, al menos así lo veo yo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias. Soy Luis Felipe Jiménez, Facultad de Ciencias UNAM. Pues es un comentario que quizás deriva en una pregunta. Hace un tiempo revisé una tesis de un estudiante de maestría donde el tema era la motivación. Entonces me fascinó ver aquí que es un elemento importante y que entonces me lo hizo ver, ¿no? Porque yo había escuchado a algunas personas, no en mi caso, que la motivación era exclusiva de niños, que más adelante ya no era necesario. Y pues coincido en que no es el caso, pero se debe tomar a la motivación como un elemento importante en cualquier nivel. Claro, la conferencia es de educación superior, pero esa es mi pregunta concreta, si es que coincidiendo ahorita podemos decir eso, de que la motivación es un factor importantísimo. Yo creo que sí, y otra vez voy a compartir para responder una experiencia muy personal que tengo con cada estudiante que entrevisto para ingresar a una carrera en estas áreas, ¿no? Además de preguntarles si tienen idea de a qué están entrando, porque a veces, pues, es que química, es que nanotecnología, suena bonito. Lo que trato de hacer es, a ver, ¿has identificado un problema en el mundo actual o en el mundo futuro donde tú vas a hacer algo, donde vas a contribuir? Porque eso que tú veas, solucionar el cambio climático, encontrar una cura para una enfermedad, puede ser tu motivación de fondo, ¿no? Para que completes la carrera, ¿no? Y en esa experiencia de los últimos 20 y tantos años, haciendo estas preguntas, lo que he encontrado es que aquellos estudiantes que tienen muy clara la motivación que los hace ingresar, terminan la carrera sin problemas y después continúan en la búsqueda de esa motivación a través de un posgrado, una especialización y muchas veces en el tema que originalmente los estaba motivando, ¿no? Y que aquellos que tenían, pues así como que un poquito de una idea vaga de por qué habían entrado, pues continúan con esa situación un poco vaga que hay que ir corrigiendo, ¿no? Hay que así como invitarlos de, oye, ¿estás seguro que estás en el camino correcto? Y si no es así, pues encontrar la manera de motivarlos, ¿no? Porque de otra manera sí pueden tener procesos de deserción,
cambios de carrera o finalmente terminar y tener un título y no saber para qué están aquí, ¿no? Entonces, al menos en mi experiencia, yo creo que sí estar motivado y identificar las razones de esa motivación juega un papel muy importante en la formación de los profesionistas, ¿no? Tenemos una pregunta o un comentario que llega por internet. Dice Teresa Cordero: los juguetes ya los puede vender la Sociedad Química de México. Me imagino que se referirá a que las patentes habrán vencido o cosas así. Y también comenta: excelente presentación, nos identificamos con su ejemplo. Muchas gracias por sus aportes. ¿Alguna otra pregunta más? Yo sí tengo una pregunta. ¿Todos debemos ser doctores? No. O sea, yo creo que sí es importante la profesionalización, ¿no? Sí es importante la especialización y el posgrado hasta donde uno quiera llegar, ¿no? O sea, sí hay doctorados en educación, sin duda, y yo creo que deberíamos tener más frecuentemente en primarias, secundarias, así como en las universidades, pues doctores en educación frente a alumnos en las aulas, ¿no? Como hay hoy en día también maestros y licenciados, ¿no? Pero lo importante es que sí haya una profesionalización y muy importante hacia la parte docente, una profesionalización en la parte pedagógica, porque muchos que damos clases en aula a cualquier nivel, tenemos una formación profesional, no necesariamente en educación. Y entonces hay que buscar a lo mejor a través, por ejemplo, de la Sociedad Química de México, el desarrollo de diplomados que permitan ir acercando a profesionistas que les gusta la educación, pero que no estudiaron para ser educadores y que adquieran una serie de herramientas que les permitan pues mejorar su práctica docente, ¿no? Pero no es necesario, pero sí es algo que ayuda, exactamente. ¿Alguna pregunta más? Adri, no llegó nada por aquí. Perfecto. Bueno, pues siendo así, concluimos nuestra sesión, agradeciéndote muchísimo el que hayas sometido tu currículum. Ayer comentaba el proceso de evaluación, que es muy riguroso y se hace muy profesionalmente. Entonces invito a quienes consideren tener los méritos para poder tener esta distinción, pues que sometan sus documentos y su candidatura, ¿no? Acuérdense que en el caso de la Sociedad Química de México no se somete uno, sino consigue que alguien lo someta, ya sea una institución o un buen amigo que te recomiende, ¿no? Y una carta de apoyo, ¿no? Pero es importante participar para poder tener una amplia base, como es el caso de este año, una amplia base sobre la cual el jurado, que es también estrictamente seleccionado en términos de las instituciones que participan en él, quién debe ganar en ese año. Entonces, yo muy contento de que sea Miguel Ángel el ganador de este año, como los premios que comentamos ayer, y pues les agradezco mucho su presencia hoy en esta sesión de premiación. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias, felicidades. Gracias.